El podcast de Teo Cotidiana, episodio 17. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Esa es una de las afirmaciones con las que crecimos en el cristianismo muchos y muchas de quienes llevamos un montón de tiempo. Hay algunas personas que escuchan como las experiencias que uno cuenta al respecto de la iglesia y de las historias y no tienen como una relación muy cercana de eso que uno dice haber vivido o haber experienciado, porque las comunidades donde esas personas existen son comunidades diferentes, ¿no? Y eso es muy bonito. Hay quienes nunca escucharon esa expresión y eso está perfecto, eso está bien. Pero en general, muchos de nosotros escuchamos por muchos años, todavía se dice, todavía se expone ese tipo de afirmaciones. No lo digo yo, lo dice Dios o lo dice la palabra de Dios. Cuando se refieren a la palabra de Dios, se están refiriendo a la Biblia, a textos bíblicos. Y es como general pensar en la Biblia y que eso equivalga, eso sea equivalente a la palabra de Dios, lo que Dios tiene por decirnos, lo que Dios tiene por contarnos, lo que Dios tiene por hablarnos. Y eso es muy bonito siempre y cuando estemos fijándonos solamente como en los textos de las promesas, en los textos que nos parecen lindos y que aplicamos hacia nuestra vida de una forma bonita, romántica, significativa, como si la Biblia estuviera compuesta por pequeños versículos que son poemas para nuestra vida. Y no, la Biblia es un texto muy largo, muy grande, es una compilación de tradiciones, es una compilación de escritos en los que nos vamos a encontrar con muchas cosas, con imágenes muy bellas, muy tiernas y con imágenes muy violentas. Hay partes de la Biblia que uno podría, como cuando en el cine nos dicen cuáles son las edades que pueden acceder a esas películas, hay partes de la Biblia que podrían ser para niños desde muy pequeños, hay partes de la Biblia que son muy gore, muy para adultos, muy no es apto y tiene contenido sensible. Y se hace peligroso que afirmemos que el texto bíblico, todo lo que aparece en el texto bíblico, todo lo que dice en el texto bíblico es la palabra de Dios. Porque aún hoy hay personas que usan esa afirmación para defender atrocidades, para defender masacres, para empuñar discursos de muerte, de tortura, de esclavización. Y no estoy exagerando. Uno puede encontrar en internet, con muchas problemáticas sociales recientes, personas afirmando que deberían matar, por ejemplo, a todas las personas de la comunidad LGBTI. Pastores predicando en los púlpitos con mucha pasión y con mucha fuerza, diciendo que deberían hacerle daño a las personas que piensan diferente de ellos. Hay quienes justifican la esclavitud, quienes dicen que la esclavitud es bíblica, por lo tanto, estaría bien tener esclavos. Y el asunto es que la Biblia es una unidad más o menos similar para unos y otros. Algunos
aceptan unos libros dentro del canon que otros no aceptan. Algunos hacen unas traducciones diferentes de acuerdo a el interés específico de la denominación a la que pertenecen, de acuerdo al interés específico de las ideas que profesan, pero en términos generales la Biblia es una misma para todos y todas. Lo interesante es que cada grupo que se acerca a esa unidad de textos no necesariamente concluye, interpreta las mismas cosas que dice la Biblia. Y nos hemos encontrado con diferentes líneas, algunas muy peligrosas, algunas corrientes de interpretación bíblica que afirman cosas socialmente peligrosas. Con todo el asunto de los conflictos entre unos países y otros, o los conflictos internos de un país, hemos encontrado a personas tomando la Biblia para justificar masacres, para justificar la muerte, para justificar que unos se enseñoreen militarmente y políticamente sobre otros. Y la Biblia ha sido una herramienta por muchos años, desde antaño hasta hoy, en nuestra contemporaneidad, para afirmar discursos de sometimiento, de abuso de poder. En algunos lugares, algunos grupos, incluso de abuso sexual, abuso del cuerpo. Y muchos van a decir es que el problema es que la interpretan mal. Pero cuando nos acercamos al texto bíblico, en diferentes momentos hay diferentes discursos que podrían sostener las ideas, podrían legitimar las ideas de abuso, las ideas de sometimiento, las ideas militares, las ideas de organización de poder vertical, donde unos se enseñorean sobre otros. Porque la Biblia en realidad es la expresión de experiencias comunitarias y de cómo las personas en comunidad, en colectivo y de forma individual entendían a Dios, vivían lo divino y lo interpretaban. La Biblia no es la palabra que sale del corazón y de la boca de Dios para que todos crean. Es la palabra que sale de las experiencias comunitarias, de agrupaciones sociales que de acuerdo a sus contextos particulares, en diferentes momentos, en diferentes lugares, entendieron lo divino, expresaron lo divino y escribieron sobre lo divino. Y así a lo largo de la Biblia vamos a encontrar diferencias en la manera en que los grupos humanos entendían a Dios, vivían a Dios, expresaban a Dios. Porque la Biblia, las ideas de la Biblia fueron cambiantes de acuerdo a la manera en que los grupos iban ocurriendo en la historia. Y yo sé que hay algunos que llegaron a este punto y que ya están pensando en, pero es que las palabras de Dios no cambian, las palabras de Dios son inmutables, la palabra de Dios no cambia nunca. Y el rollo es que yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios. Yo creo que la palabra de Dios es Jesús. El Evangelio nos clarifica que la palabra de Dios es Jesús. Hay dos grandes posibilidades para el concepto palabra. Una es el dabar hebreo y la otra es el logos griego. El dabar es la exteriorización de los pensamientos divinos. Dabar es la expresión de Dios, de su voluntad, de su anhelo, de sus pensamientos, de sus ideas, de sus emociones, de sus sensaciones, de lo que Dios vive, piensa, es exteriorizado. Más allá de solo lo que se dice, Dabar
apunta a lo que se hace, a la acción de Dios. Dabar es palabra. Cuando hablamos de palabra, estamos hablando de los símbolos o las expresiones que enmarcan lo que estamos pensando, lo que estamos queriendo exteriorizar, decir. Dabar es eso que Dios plantea, que lo revela, que lo muestra, que nos permite conocerlo y reconocerlo. Y entonces, por el Dabar fueron creadas todas las cosas. Por lo que Dios es, que se exterioriza, ocurrió la creación. Muy bellamente, Tomás de Aquino nos invita a encontrar al Creador a través de la creación, porque al Dios estarse expresando, Dabar, por medio de la creación, al ser la creación una acción de lo que Dios dice, de lo que Dios exterioriza de sí, de lo que Dios piensa, de lo que Dios ocurre, de la voluntad de Dios, al acercarnos a la creación, podemos acercarnos al Creador. La palabra que se usó para traducir Dabar es logos. Logos es expresión, es lo que se exterioriza del pensamiento, de las emociones, de las ideas. Es la acción de exteriorizar, compartir lo que somos, lo que pensamos, lo que queremos, lo que vivimos. Y el Evangelio nos expresa que el logos de Dios, por el que fueron creadas todas las cosas, se hizo carne. No se hizo libro, no se hizo escritura, se hizo carne, se hizo experiencia, se hizo vida, se hizo encuentro con el otro. El logos de Dios, lo que Dios quiere decir, lo que Dios quiere expresar, lo que Dios exterioriza de sí para compartirse a la humanidad, se hace lenguaje, se hace cultura, se hace aprendizaje, se hace procesos humanos. Y posiblemente, por lo menos para varios autores es muy claro, quien está escribiendo el Evangelio según Juan está haciendo un paralelo entre el Dabar en el hebreo y el Logos en el griego. Porque lo que quiere dejar claro es que Jesús es el principio de la nueva creación, así como en el principio Dios dijo, Dios exteriorizó, Dios accionó el hacer todo lo que existe. Jesús es la acción de Dios, es la exteriorización de Dios, es la expresión de lo divino que fundamenta toda la nueva creación que Dios quiere construir en medio de la humanidad, en medio de las personas. Jesús es la palabra de Dios. Y eso no quiere decir que la Biblia no tenga utilidad. La Biblia es supremamente importante, pero la Biblia no es Dios. Y es peligroso que digamos que la Biblia y lo que dice son la palabra de Dios, porque de acuerdo a contextos culturales, en momentos específicos, en lugares específicos, las personas entendieron que Dios los estaba llamando a masacrar personas, mujeres, niños, animales, en nombre de la libertad divina. Jesús es la palabra de Dios. Y la importancia de la Biblia es que nos lleva a conocer a Jesús, nos lleva a encontrar a Jesús. La Biblia es una guía. Está este texto que usualmente leemos mal, no sé si por falta de comprensión lectora o porque ya tenemos interiorizado desde hace muchos años que ese texto dice lo que nos han
enseñado que dice y punto, no se puede cuestionar. Pero el texto con el que usualmente decimos que Jesús invita a escudriñar las escrituras porque en ellas hay vida eterna, tiene un giro diferente. En ese texto específico Jesús no estaba invitando a escudriñar las escrituras porque en ellas hay vida eterna. Jesús estaba apuntando a algo que ya hacían los escribas y los fariseos. Ellos estudiaban la ley. Naturalmente ese era su trabajo. Jesús no les estaba diciendo escudriñen las escrituras. Jesús les estaba diciendo ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ellas hay vida eterna. Y la razón de ser de ese texto viene en los versos siguientes. Pero ustedes no se han dado cuenta que ellas dan testimonio de mí. Ustedes no se acercan a encontrar la vida en mí. Jesús les estaba diciendo que lo que estudiaban de las escrituras debía apuntarles a buscar la vida en Él, en sus enseñanzas, en su ejemplo de vida, en su obra, en lo que Él hacía, en lo que Él pensaba, en lo que Él, hacia donde Él apuntaba. Y de alguna manera lo que Jesús les está enseñando es a llevar la escritura y los aprendizajes de la escritura a los pies de Él, de quien Él es y de lo que Él representa. Y en ese texto hay una enseñanza bien interesante, y es que podemos escudriñar las escrituras todos los días, esforzarnos con todo el cúmulo de conocimiento que podamos tener. Los fariseos eran doctores de la ley, eran los que sabían, eran los que estudiaban, eran los que habían hecho 1000 carreras para saber de qué se trataba eso que estaba escrito. Podemos estudiar 1000 años, carreras oficiales o no oficiales, podemos leer 1000 libros, podemos leer la Biblia todos los días, escudriñarla, entender cada palabra y sin embargo no dar con de qué se trata, porque la Biblia, la intención de la Biblia es, como suelo intentar enseñarlo, un mapa al tesoro. Si a nuestras manos llega un mapa a un tesoro, ese mapa no representa el tesoro, ese mapa no es el tesoro. No podemos ir y vender el mapa por el valor del tesoro que está escondido detrás de las indicaciones del mapa. Si tenemos el mapa y lo tenemos ahí y conocemos cada línea del mapa, cada raya del mapa, cada guión del mapa, eso no hace que tengamos el tesoro. Para tener el tesoro hay que usar el mapa y desplazarnos y buscar los lugares que están representados en el mapa y cavar donde dice la X. La función de la Biblia es guiarnos al tesoro, es que la tomemos y caminemos en pos de encontrar al tesoro. Y el tesoro es Jesús. El valor de la Biblia, más bien, la Biblia no tiene valor en sí mismo, tiene valor por lo que apunta, que es Jesús. Otra forma que podríamos usar es que si queremos viajar a un parque de recreaciones donde nos vamos a divertir y donde vamos a estar muy felices, para llegar allá posiblemente tenemos que tomar un carro que nos lleve al aeropuerto, tomar un avión que nos lleve a la otra ciudad o al otro país, tomar un carro que nos lleve del aeropuerto hacia donde está el parque de diversiones. Y hay un camino por recorrer y hay aparatos que nos ayudan a transportarnos. Sin el camino, sin los carros, sin los aviones, no podemos llegar al destino. Pero el camino, los carros, los aviones, no son el destino. Nos llevan a
donde necesitamos llegar. Digamos que el parque de diversiones es Jesús, el camino, el recorrido, los carros, los aviones son la escritura. La función de la escritura es llevarnos a el tesoro, el parque de diversiones, a Jesús. La escritura en sí misma no es el tesoro, no es el parque de diversiones. Y así es importante que llevemos todo lo que la escritura nos enseñe o creemos que nos enseña a los pies de Jesús. Algunos lo han dicho de una forma muy interesante. Jesús es la clave hermenéutica con la que debemos estudiar las escrituras. Solemos intentar entender a Jesús a la luz de la escritura, y lo que necesitamos hacer es entender la escritura a la luz de Jesús, del Evangelio, de su buena noticia, de su mensaje de esperanza. Y eso genera un choque de mentalidades, eso genera unos conflictos y unas fricciones importantes. Los discípulos de Jesús seguramente todavía tenían internada esa idea del Dios que está dispuesto a mandar cosas malas en contra de quienes no aceptan a sus seguidores, ¿no? Entonces una vez iban a entrar a una ciudad y no los quisieron recibir. Y Juan mira a Jesús y le dice: pedimos que caiga fuego del cielo para que los consuma. Él estaba pensando no en fuego simbólico que arde en el corazón y que se lleva todo lo malo de nuestra vida en un proceso constante de purificación del alma. Le estaba pensando en una lluvia de meteoritos que cayera del cielo echando fuego y que consumiera la ciudad y que todo el mundo estuviera gritando y muriendo y llena de dolor. Y Jesús lo mira y le dice: no has entendido de lo que se trata. Muchas veces, por más que comprendamos la escritura, por más que nos acerquemos a ella, si no la llevamos a los pies de Jesús, caemos en el error de no comprender de lo que se trata, de seguir pidiendo ejércitos del cielo para consumir a los enemigos, cuando Jesús nos está enseñando a amar al enemigo, a bendecir a los que nos maldicen, a perdonar a los que la embarran. Y eso pasa mucho hoy. Seguimos cantando: perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, que es un salmo que aparece en un momento específico bajo unas realidades espaciotemporales, unas coordenadas espaciotemporales específicas, en las que los grupos humanos que estaban exteriorizando esas ideas creían en un Dios que libraba las batallas por ellos y que hacía sufrir a los enemigos. Ya sé que en lo general se usa esa canción para hablar de enemigos espirituales, pero en lo particular muchas personas cantan eso pensando en los vecinos de la casa que han entendido por enemigos, enemigas. Y se les escapa, porque como la Biblia es la palabra de Dios y eso está en un salmo, Dios va a acribillar a los enemigos, que son los vecinos, que hacen cosas que no nos gustan, que nos odian o quienes nosotros odiamos. Dejamos pasar que Jesús nos invita a amar a los enemigos, a acompañar con la esperanza del Evangelio a esos que no nos gustan, que son diferentes, que son distantes. Las implicaciones de creer que la Biblia en sí misma es la palabra de Dios es hacer unas lecturas fuera de contexto en las que sostenemos una superioridad moral, una superioridad intelectual, espiritual, que nos distancia de las personas. Pero en realidad la palabra de Dios es Jesús y la escritura debe guiarnos a Jesús, a caminar constantemente con Jesús hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Un proceso de crecimiento donde nos vamos pareciendo más a Jesús y menos a todo lo malo, todo lo que no está dentro del plan del reino de Dios de Jesús, todo lo que no está dentro del proyecto de esperanza de Jesús. La Biblia debe guiarnos a Jesús y Jesús debe convertirse en nosotros en una palabra viva
que nos transforma de adentro hacia afuera, que nos lleva a llevar sanación, a llevar esperanza, a llevar buena noticia a las personas que nos rodean, a donde sea que vayamos. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.